Bienvenidos a mi ático, soy Lee y hoy vamos a hablar sobre cuando se es novato en Dungeons and Dragons. Todos hemos pasado por ese momento, ya sea por cuando vimos ese capítulo del laboratorio de Dexter donde se jugaba entre él y sus amigos, o cuando daban esa antigua serie del mismo nombre, pero todos pasamos por ese momento en el que queríamos probar este juego, lo veíamos y decíamos, wow, se ve bastante interesante. En lo personal yo diría que a mí desde muy pequeño me interesó, tanto por los motivos que ya mencioné como por variados entre algunas series, algunos programas o por el hecho de haber leído por ahí sobre el tema. Siempre me llamó bastante la atención probar este juego de rol. Incluso en mi adolescencia yo descargaba los manuales, así intentaba aprender, compraba dados normales porque en ese tiempo no tenía idea dónde podía comprar dados poliedros para probar el juego. Ya después, cuando salieron incluso los teléfonos inteligentes, encontré aplicaciones para poder simular ese tipo de dados, siempre buscando maneras de probar el juego a pesar de variadas dificultades para ello. Y un par de años después de todo eso, por fin tuve la oportunidad de comprar la caja roja de cuarta edición, que fue el primer producto oficial de Dungeons and Dragons que pude comprar con plata de verdad, dígase, no descargarlo por internet o buscando así a la mala, sino que encargarlo y a la casa y abrirlo con mis propias manos. Que igual aclaro, no tiene nada de malo a estas alturas descargar por internet, por ejemplo, manuales ya de la tercera o la cuarta edición que son bien difíciles de encontrar para comprar, o incluso la quinta, porque es obvio que no todos tienen el capital para disfrutar de estos juegos con el contenido original. Yo mismo manuales completos en formato físico no poseo, sino que la mayoría los he tenido que leer al completo mediante el computador, pero es agradable tener igual algún producto oficial el cual poder revisar directamente así en tus manos, en papel frente a ti, porque es una experiencia un poco diferente, sobre todo por lo que cuesta a veces leer en las pantallas, pero no es algo obligatorio a estas alturas. Y ya metiéndonos de lleno al tema, ¿cuál fue el mayor problema que yo enfrenté en esa época? Ciertamente el ser un novato que además quería convencer a otros novatos para probar este juego. ¿Cómo se podía convencer a alguien de leer un manual de casi 300 páginas para poder jugar en una edad en la que un libro de 100 páginas era un problema para algunas personas que les daba pereza estudiar esto para el colegio? Por supuesto, no fue una tarea fácil. Jugar algo como Dungeons and Dragons puede ser muy tedioso si no eres una persona que tiene un interés bastante grande en esto o si no tienes la disposición para ello. Entonces, ¿qué podía hacer en una situación como esa? Este es el primer consejo que puedo dar en este ámbito, y ese es simplificar el juego conservando lo básico necesario para jugar una partida. Mi primera partida con jugadores absolutamente novatos constó de crear personajes básicos, con un nombre, clase, un par de habilidades, algunas armas, raza y hecho, a la mesa, aventura, matar ratas, ladrones y ratas ladronas. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que mis jugadores se divirtieron, mostraron harta iniciativa, participaron activamente y sobre todo, que fue lo más importante para mí, pidieron repetirlo. Claro, igual algún purista del juego puede decir que este método no es muy sano al dejar de lado mucho de lo que es el juego, pero ¿qué significó? Que estas personas quisieron saber más. A la próxima vez se agregaron cosas. Estas fueron las estadísticas básicas, claro, solo las 6 principales y la clase de armadura. ¿Qué pasó ahora? Un poco más de exigencia, pero un mejor desempeño general. Entonces mantuve las partidas en ese espectro un buen tiempo, fue una manera de ir aprendiendo tanto yo, que era un Dungeon Master novato en ese tiempo, como mis jugadores, también jugadores novatos, y poco a poco se fue volviendo más Dungeons and Dragons, aunque claro, no perfecto, de eso se pudo aprender bastante. Tras lo mencionado, como la primera técnica, ahora pasemos a otra. ¿Qué otra técnica se podría utilizar además de la que mencionamos recién? Aquí viene el segundo consejo, que es una posibilidad un tanto similar al anterior y por tonto que pueda sonar, es no jugar a Dungeons and Dragons propiamente tal, sino que dejar de lado los extensos manuales y jugar un rol de mesa improvisado a criterio del director y sus jugadores controlando lo que sea necesario controlar. Esta en esencia no difiere demasiado de la primera técnica, pero cambia en el punto de que la anterior continuaba utilizando los manuales, pero esta lo que hace es dejar de lado los manuales de Dungeons and Dragons con sus reglas y simplemente aplicar reglas que serían básicas
dejando todo en manos del director de juego en cuanto a lo que sería la mecánica. Por supuesto, esta técnica yo también la probé y al ser el director fue algo exhaustivo, pero nuevamente los jugadores mostraron un buen disfrute de la partida y esta fue una manera de alimentar su interés en el juego. ¿Cuál fue entonces el problema? El más grande al menos fue controlar las habilidades, el grado de movimientos y el orden, porque esto podía ser engorroso, aunque no era imposible, claro está. Y bueno, tras haber mencionado esas dos técnicas, viene la que yo considero que sería la más exigente de todas, porque el criterio básico que tiene es que todos tengan un verdadero interés en la partida y en jugar Dungeons and Dragons. Y por supuesto esta técnica viene del hecho de que no solo dirigí partidas para jugadores novatos que no tenían un interés extremo, sino que también para jugadores novatos que querían vivir una experiencia lo más cercana o lo más realista de lo que era Dungeons and Dragons como juego de rol. Por eso, la tercera técnica o consejo que yo puedo dar es llevarlo como si el Dungeon Master fuera una especie de profesor para sus jugadores y dándole la información de una manera más dosificada, según vaya siendo necesario, haciéndolo estudiar puntualmente los capítulos y las zonas específicas del manual que vayan siendo necesarios en un comienzo. Pero todo esto con la base de haber primero aprendido todas las mecánicas de juego y habiendo tenido una sesión de práctica para reforzar aquello y resolver las dudas de sus jugadores. Obviamente al momento de aplicarla yo no le exigí a mis jugadores leer todo de golpe el manual, sino que les enseñé directamente algunas mecánicas y además lo hice ir paso a paso revisando capítulos puntuales del manual. Iniciando por supuesto con la creación del personaje, luego el cómo jugar y tras una sesión pasaron a leer sobre objetos encantados, tesoros y esas cosas. Tras eso la tarea fue leer sobre rituales y así poco a poco abarcando lo que era el manual al completo. ¿Cuál fue entonces la técnica? A diferencia de la primera, que reducía la cantidad de reglas y mecánicas y se avanzaba poco a poco, o la segunda que derechamente eliminaba todo, esta técnica lo que hace es utilizar todo, pero de manera dosificada, de a poco estudiándolo, para que en lugar de simplemente memorizar, se vaya integrando en la persona a la hora de ponerlo en práctica. Por supuesto, la primera sesión fue la más compleja porque para los jugadores mediante la práctica fue que tuvieron que acostumbrarse, pero de este modo, después de eso, todo les fue yendo mucho más fácil, mejoraron y aprendieron de una manera más natural. Y por ello considero que de las tres técnicas que he dado, esta es la mejor, pero al mismo tiempo tiene el criterio más complejo porque solo se puede aplicar con los jugadores que tengan un interés genuino en aprender. Y aún así, habiendo mencionado esta preferencia mía, diría que de las tres técnicas todas tienen sus ventajas a la hora de jugar como novato, pues para diferentes personas diferentes métodos podrán ser más útiles. Desde ese muchacho que no quiere más que matar cosas y hacer sus monólogos, hasta esa amiga que quiere interpretar a su hechicera todopoderosa en un mundo narrado e inmersivo dejándose guiar por las reglas, o incluso ese colega que espera aprender de manera correcta todo antes de hacer algo. Siempre habrá algo que se adecue más a uno o al otro o incluso a todos ellos juntos si estuvieran en el mismo grupo. Y bueno, igual estas tres técnicas nacen de la experiencia que yo he tenido como Dungeon Master, pero sé que a más de alguno también se le habrán ocurrido estas cosas o las habrá puesto en práctica antes. Pero aparte de ello también queda una técnica que, como dijo el Lince en uno de sus videos, es en lugar de utilizar Dungeons and Dragons como juego, utilizar Vieja Escuela, una forma simplificada de juego de rol de mesa que tiene bastantes versiones, como lo son Medieval, Viejo Oeste, Cyberpunk incluso y otras más. Pero ¿por qué no mencioné esto de buenas a primeras? Porque en primer lugar, Vieja Escuela yo lo conocí gracias al Lince, así que no habría sido un consejo que viniera de mi propia experiencia como director de juego. Y en segundo lugar, porque no sería Dungeons and Dragons propiamente tal, aunque claro, de las tres ideas que di, una de ellas tampoco lo era, pero se entiende, me imagino. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí en mi video, soy Lee, te deseo una buena mañana, tarde o noche, hasta la próxima.